Si usted toma apuntes, va a hacer lo siguiente, le invito a que haga lo siguiente. Parta la página así en dos y escriba aquí en la izquierda Noé y en la derecha escriba Cristo. Y vamos a mirar el paralelo de Noé con Jesús. Cosas que ambos hicieron, que eran cosas que Noé hizo como señal de lo que el Mesías iba a hacer. ¿Qué es una tipología? En palabras más sencillas, es un paralelo o una semejanza que hay entre un hecho, un nombre o una persona en el Antiguo Testamento que se repite o se cumple en el Nuevo Testamento. Recordemos a José. José fue vendido por sus hermanos por 30 piezas de plata. Jesús fue vendido por sus hermanos por 30 monedas de plata. En Adán fue tentado en el paraíso y peca. Cristo fue tentado en el desierto y vence. En términos bíblicos, la tipología es una sombra de lo que había de venir. Es caprichoso que yo me atreva a coger pasajes y los asocie con los hechos que a mí me parecen. Las tipologías es distinto, porque se trae un pasaje del Antiguo y se trae pero al Nuevo. Son totalmente bíblicas. Miremos, Génesis 6:9. Noé, hombre justo, era ¿qué? Perfecto. Que la Biblia le atribuye esa palabra a un personaje. Para poder interpretar las escrituras, tenemos que dejar que ellas mismas hablen. Bueno, mira lo que dice. Perfecto, ¿entre quiénes? Entre los hombres de su tiempo. Entonces, la palabra perfecto, que era mejor entre todos los demás. Adjetivo comparativo. En otras palabras, aún Noé tenía cosas que no eran meritorias para que Dios lo salvara, pero era mejor que todos los demás. ¿Será que Dios escogió a Noé porque Noé era el mejor de todos? Antes de haber sido el mejor delante de Dios, mire el 8. Noé halló gracia. Es decir, tampoco Noé merecía la salvación. Dice que era perfecto en comparación a los hombres de su tiempo. ¿Cómo eran los hombres del tiempo de Noé? Verso 11. La tierra estaba ¿qué? Corrompida. ¿Delante de quién? De Dios. Y estaba llena de violencia. ¿Y será que eso era lo único que hacían? Versículo 2. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y entonces ¿qué hicieron? Se casaron con las mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 5. Yahvé vio que la maldad de los seres humanos era mucha. Y en la parte final del versículo dice, estos, o sea los gigantes, fueron los hombres que valientes, que desde la antigüedad alcanzaron ¿qué? Renombre. Su interés era fama, gloria terrenal. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace ¿qué? La voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vemos que no era perfecto porque Noé no tenía nada de eso. Y bueno, ¿y qué tiene que ver eso con Cristo? Vamos a Lucas 17:26. Como fue en los días de ¿quién? De Noé. Así será en los días de ¿quién? Del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que ¿qué? Entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Jesús nos ha dicho que antes de que Él regrese, los días serán igual. Pero conste que no estamos diciendo, sacando a Génesis del contexto. Estamos dejando que Lucas 17 nos está diciendo que en los días del Hijo del Hombre va a pasar exactamente lo mismo. Entonces vea que así como hubo corrupción, todo lo demás en la generación de Noé, así también será en los días en que Cristo regrese. Tal como cuando Noé vivía, el mundo estaba corrompido, el mundo había influenciado a los hijos de Dios. Está pasando exactamente lo mismo conforme está escrito. Esto sí es una profecía de los días de hoy, pues aquí Cristo sí está hablando del futuro. Vamos a Romanos 1:28. Así eran los hombres y así son hoy día. Como los hombres no quisieron. ¿Cuántas veces usted invita a la iglesia a alguien y simplemente no quiere? Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hagan cosas que no deben. Hermanos, si todavía hay gente que apela al libre albedrío, todavía hay gente que dice que Dios no tiene escogidos, si aquí mismo está escrito que es Dios el que los entrega
a la depravación, porque no se les dio la gana de tener en cuenta al Señor ni adorarlo por lo que ven, pues la gloria de Dios se hace visible. La gloria invisible se hace visible en las cosas que tenemos enfrente. Entonces, como no quisieron, pues Dios los entrega a la mente depravada. 29. Están atestados ¿de qué? De injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversidades, murmuración, calumnias, enemistad contra Dios, injuria, soberbia, vanidad. Se inventan los males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Miren, ¿esos quiénes? A los que Dios entregó a la mente depravada. Que la mente depravada hace que hagan todo eso, ¿no? 32. Aunque conocen el juicio de Dios, es decir, saben que están mal, pero no les da la gana cambiar. Que los que practican tales cosas que son dignos de muerte. Entonces los que desobedecen a los padres son dignos de muerte. Qué interesante, ¿no? Volvamos a la lista. ¿Qué más hay ahí? Los murmuradores son dignos de muerte. ¿Qué más? Los desleales, los fornicarios. O sea, es que ese pasaje nos muestra que no hay medidas para el pecado. 32. No solo las hacen, sino que se complacen con los que la practican. ¿Tu mejor amigo hace alguna de esas cosas? ¿Usted se complace en los que practican esas cosas? ¿No será que usted hace parte de esta lista? Porque fíjense, yo podría enumerarme otra vez la lista y decir, no lo tengo, oh, no lo tengo. Estoy bien. Pero mi amigo sí lo hace. O sea, ay, por eso yo no lo juzgo. Yo le hablo y todo, pero ahí vamos. O sea, yo no hago nada de eso, pero me complazco con mi amigo que sí lo hace. ¿Qué pasa en el 32? Dice, son dignos de muerte, ¿quiénes? Los que las practican y los que se complacen con los que las practican. Pues hermanos, toda esa lista es un relato, es una biografía, es una rayos X, el estado en el que está el corazón del ser humano hoy. Antes de que Cristo regrese, esto es una realidad. Pues como en los días de Noé, así será cuando Él regrese. Versículo 13. Le dijo Dios a Noé, he decidido. ¿Quién es el que toma las decisiones? ¿Noé o quién? Es Dios, ¿cierto? El que toma las decisiones es Dios soberano y punto. Entonces ahí dice, he decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia. ¿A causa de quiénes? De los seres humanos. Y yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Noé vivía en esa generación, ¿sí? Que hacía eso y el montón de romanos, ¿sí? Usted y yo como iglesia vivimos en el mundo que hace eso y el montón de romanos. Dios le provee a Noé un arca. ¿Para qué? Para que cuando extermine toda la vida, ellos estén salvaguardados. Dios ama a todos. ¿A quiénes ama? A Noé y a su familia. Muy claro. Y hoy día, entonces el arca, ¿cuál es nuestra arca? El arca para usted y para mí es la salvación que tenemos en Cristo. El arca es un tipo de la salvación que los escogidos de Dios reciben a través de Cristo. Hermanos, cuando venga el diluvio, el día de la segunda venida de Cristo y destruya toda la creación, a nosotros no nos va a afectar esto, pues ya estamos dentro del arca salvaguardados. Y en esa arca no cabe todo el mundo. En esa arca caben exclusivamente aquellos que han sido escogidos por el Señor y que han sido atraídos a Él. Aquellos que no se burlan del Evangelio y que hacen negocio con Él. En esta arca de la salvación
ingresan los hijos de Dios. Noé era un hijo de Dios, entró al arca. Los hijos de Dios son salvos. Y cuando venga la destrucción de las cosas, la iglesia será preservada porque estamos escondidos en el arca. Vamos a 1 de Pedro 3:18. Cristo padeció una sola vez por los pecados para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ¿cuántas? 8, Noé con la esposa, Sem con la esposa, Ham con la esposa, Jafet con la esposa. 8 fueron salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios mediante la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la derecha del Padre, ¿cierto? Y a él están sujetos ¿quiénes? Ángeles, autoridades, ¿sí? Poderes. Satanás está sujeto a Cristo. Y si nosotros somos la novia de Cristo, no va a permitir que Satanás toque a la novia. Mi esposa está bien con Dios, mi esposa está bien con Dios, yo no. Y como Noé se salvó con la esposa, de pronto ahí ya la tengo, por eso la promesa la tomo, la recibo. Serás salvo tú y tu casa. Hermano, los 8 fueron salvados porque los 8 creyeron. Los 8 fueron salvados porque los 8 no se burlaron de él cuando construía el arca. Los 8 fueron salvados porque entraron al arca con él y ahora esperaron 7 días. Los que vienen los jueves saben que el diluvio no empezó de una. Ellos entran al arca y Dios les cierra la puerta y quedan dentro del arca 7 días y no llueve. Hermano, ¿se imagina usted la nuera de Noé diciéndole a Cam, su papá como que está loco, no llovió, ya llevamos aquí 6 días y nada? Eso era como mentira. La Biblia no nos dice eso, la Biblia nos dice que permanecieron los 7 días en el arca y al 7º día vinieron las aguas del diluvio. Si ellos no hubieran creído, estarían fuera, haciendo que comiendo, bebiendo, casándose, fama, maldad, bueno, lo que les gustaba hacer a su generación. Aquellos que les fascina esa forma de vivir son personas que no les gusta el arca huele feo para las personas. El arca es aburrida, el arca es harta, es muy apretada, mucho calor dentro de esa arca. Porque es más rico la vida afuera del arca. Las personas del mundo piensan de esa forma. En cambio nosotros vivimos nuestra vida a la luz de la eternidad. La eternidad es suficientemente larga como para vivir esta vida corta a la luz de la eternidad. Y vale la pena. Y esta forma de vivir la llevan los hijos de Dios, nada más. Hermanos, ¿quién fue el autor del arca? Dios. Entonces nosotros no deberíamos decir el arca de Noé. Nosotros deberíamos decir el arca de Dios. Porque Dios llega y dice, he decidido poner fin, ¿cierto? Y más adelante dice, construyete un arca de madera de gofer y le harás tal. ¿Quién es el autor del arca? Dios. ¿Quién es el autor de la salvación? Dios. Noé no dijo, uy, yo veo como el cielo gris, y tuvo pesadillas, como alguna película gnóstica trató de hacer. Dios mismo le advierte a él porque tuvo gracia con él, gracia, y le muestra lo que va a pasar. Hebreos 12:1, ¿qué dice? Hermanos, ¿se imagina usted la familia de Noé dentro del arca 7 días? Y la verdad, esto que voy a decir no está escrito, pero uno podría suponer que aquellas personas que vivían cerca de ellos, pasando al lado de ese barco gigante y viendo que no llovía, los gritos, las burlas, tal vez las piedras, uno no sabe, ¿cierto? Que pudieron haber experimentado. Todos tenían testigos alrededor. Lo que Noé estaba haciendo era muy loco. Un barco gigante, el tipo se creía el bueno y diciendo que todos malos, que injusto. Le falta amor a ese Noé. Hebreos 12:1, ¿qué dice? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿sí? Los que entraron al arca no podían ir con maletas de pecado, ¿no?
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en quién? En el pastor, ¿sí? ¿Qué dice? Puesto los ojos en el de al lado. Puesto los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús? Dice ahí, el autor y el consumador de la fe. El autor del arca fue Dios y el consumador del arca fue Dios. Pues esa puerta enorme, la Biblia dice que Dios la cerró. Cristo es el autor de nuestra salvación. Y esta arca quisiéramos salvar a todo el mundo, pero no podemos pretender ser más misericordiosos que Dios, tratando de salvar a todo el mundo a nuestra manera. La manera está establecida y la gente no quiere sujetarse a esa manera. Entonces no nos sintamos, es bueno que tengamos carga por las almas, compasión por ellos, sí, pero está mal si queremos renegar a Dios de por qué nos salva a todo el mundo, o ponernos a predicar que Dios ama a todo el mundo, como para tener aceptación de todo el mundo. No tenemos derecho de hacer eso, ni siquiera Noé lo hizo. Y nosotros que estamos en los días parecidos a los de Noé, tampoco tenemos esa autorización, aunque a la gente se pare en las esquinas con micrófonos y hacer griterías de otras congregaciones a decir que Dios los ama a todos, vengan por su bendición y su milagro. Así vengan 50 predicadores de esos, ese amor es exclusivo, esa gracia es exclusiva para Noé y su familia, para los hijos de Dios, la familia de Dios, y punto. Hermanos, ¿qué estaba haciendo Noé mientras tanto? Los que vienen los jueves saben que Noé duró 120 años construyendo el arca y 120 años duró predicando. Es decir, 120 años duró construyendo. Seguramente sus hijos le ayudaron. Pero en esos 120 años también le anunciaba a la nación, a su generación depravada, les anunciaba que iba a venir un juicio, que se arrepintieran. Segunda de Pedro 2:5. Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Qué es un pregonero? Alguien que va caminando, gritando casi. ¿Y qué es lo que pregonaba él? Justicia. ¿Por qué? Porque él era justo ante los ojos de Dios. Eso se les parece mucho a Enoc, ¿cierto? Porque Enoc también les había predicado. O sea, no tienen excusa. Enoc les predicó y Noé también. Pero no quisieron tener en cuenta a Dios, por lo cual Dios los entregó a mentes depravadas. Entonces dice, pregonero de justicia, y guardó también a quienes, a otras 7 personas. Y trajo el diluvio sobre quiénes, sobre el mundo de los impíos. ¿Sí? Hermanos, Noé proclamó la justicia, y antes de que la ira de Dios se materializara en esas aguas impresionantes, Dios les estaba dando una oportunidad. Recordemos lo que leímos ahorita en Pedro. Decía que Dios estaba con paciencia, ¿se acuerdan? O sea, Dios estaba guardando paciencia, aguantándose eso de ese mundo maloliente por el pecado. Un Dios santo, justo y digno, viendo esa maldad, les da 120 años de gracia. Y tampoco. Hermano, pero ese es el diario vivir de los hijos de Dios. Cristo Jesús, cuando estuvo predicando en Jerusalén, Mateo 24:34. Hermano, Jesús va a predicar la salvación, la justicia, y el mundo no lo recibe. Ni siquiera su pueblo, los israelitas. Entonces, leamos el 24:2. Jesús les dice a los discípulos, les muestra el templo y les dice, ¿ven todo eso? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora sí el 34. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto pase. Hermanos, Cristo anuncia justicia. Y no pasaron 120 años. 40 años después, el Imperio Romano viene y se cumple esto. ¿No pasó esa generación?
y todo se cumplió. Por eso es que está equivocado que yo coja Mateo 24 y diga que esto va a pasar ahorita en el mes de diciembre del 2016, porque aquí Cristo dijo, no pasará esta generación, ¿esta cuál? Pues la que lo está oyendo, ¿sí? Hasta que todo eso acontezca, y así fue. 40 años después viene el Imperio Romano con el general Tito y destruye el templo, no queda piedra sobre piedra, y se acaba Israel. Israel deja de ser el pueblo de Dios, el pueblo nacional de Dios, porque ahora solamente es pueblo de Dios aquellos que tienen la fe en Cristo Jesús. Entonces vea el paralelo. Noé anunció justicia antes de que llegara la destrucción. Jesús anunció justicia a su generación y no pasó esa generación hasta que vino la destrucción a ellos. Volvamos a Génesis. Verso 16 dice: le harás que una ventana al arca, la acabarás a un codo de elevación, 45 centímetros, por la parte de arriba, y a su lado pondrás la puerta del arca. Le harás 3 pisos. ¿Cuántas puertas tiene el arca? ¿Una? Una. ¿Cuántas puertas tiene la salvación? Una. ¿Quién es? Cristo. Vamos a Juan 10. 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Jesús también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El arca de Noé tenía solamente una puerta. Asimismo, hoy no existen más entradas. Usted puede ser muy buena persona, puede ayudar al que usted quiera, pero sus obras no lo pueden salvar. Por más bien que sea usted delante de la gente, o que sea usted a sus propios ojos delante de Dios, no funciona así. Así alguien practica el romanismo y cumpla todos los sacramentos de la mejor manera, no puede ser salvo de esa forma. Si alguien Hare Krishna se abstiene de comer carne y empieza a hacer sus rezos todos los días, no es salvo, porque solamente hay una puerta. Esa puerta es Jesús. Y si no entra por Jesús, no es salvo. Porque, hermanos, es que es lógico. Si yo no entro al arca por la puerta, ¿por dónde más? O sea, si era un arca de 3 pisos que medía como unos 18 metros de largo, y en ese tiempo, pues, ¿cómo hago para montarme y meterme por la ventana? Pues, hermano, esa ventana está inalcanzable. Así como si quisiéramos ser salvos por guardar la ley, es algo que nos cae inalcanzable. Solamente podemos ser salvos entrando por la puerta. 6:14. Esa palabra calafatear significa, haga de cuenta usted, la construcción rústica del arca. Si se llega a inundar las cosas así, se mete el agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenía que hacer? No, de calafatear, es decir, aplicarle una resina especial para cubrir aquellos huecos, y así el arca pudiera flotar, y no que estuviera flotando y... Hermanos, así tampoco la salvación se va a perder. El arca no se hundió, el arca no se destruyó, pero requirió ser calafateada, ¿sí? Cubierta con brea, para evitar que se inundara. Así también, hermanos, para poder entrar nosotros a la salvación, para poder participar de la vida eterna y del cielo, tenemos que ser calafateados, cubiertos con la sangre de Jesús. Nadie que no esté cubierto con la sangre de Jesús puede entrar, no puede tener acceso ante Dios, pues la sangre de Jesús es la que abrió entrada al lugar santísimo, al lugar santo para la iglesia. Vamos a Efesios 1:7. Y también por aquellos que tienen una excelente memoria para aprenderse todo esto, ¿cierto? Sin necesidad de tomar apuntes. Efesios 1:7 dice: en Cristo tenemos redención. ¿Para qué sirve la sangre de Cristo? Para el perdón de pecados. Y ya fue derramada, ¿cuántas veces? ¿Qué decía Pedro?
una. Entonces aquellos cristianitos que se aplican la sangre de Cristo como si fuera el desodorante, es como si estuvieran matando a Cristo todos los días. Y están haciendo lo mismo que hacen en las misas, que matan a Cristo cuando consagran la hostia esa y el jugo, el trago que se toma ese Señor solo. ¿Sí? Ellos sacrifican a Cristo otra vez de esa forma. Y entonces, ¿cuántas veces usted escucha cristianitos que matan a Cristo todos los días para aplicarse la sangre de Él? Son solamente pérdida de tiempo, pérdida de energía, de saliva, que de decir esas palabras mágicas. Me curo con la sangre de Cristo, me va a ir en el parcial. ¿Será que funciona así? Eso es metafísica, eso es paganismo. Hermano, la sangre de Cristo sirve para eso, para redención, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, tenemos redención ¿en quién? En Cristo, por su sangre. Es decir, si somos cubiertos, somos calafateados por la sangre de Cristo, no nos vamos a hundir en las aguas del pecado, de la iniquidad. Saldremos a flote, porque estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Volvamos a Génesis. Génesis 6, 19. ¿Quiénes se salvaron en el arca? Se salvó Noé, ¿cierto? Con la familia. Dice, de todo lo que vive, de todo ser, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. ¿Qué? Macho y hembra serán. Sí, porque si mete animalitos homosexuales, que no creo que existieran, pues ahí sí ya ni modo, ¿cierto? Se hubieran salvado el diluvio, pero salen a morirse. 20. De las aves, según su especie. De las bestias, según su especie. De todo reptil de la tierra, según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Miren la gracia y la misericordia del Señor, que se extiende aún para sus obras, como dice el Salmos. Dice que Dios es bueno aún con sus obras, con sus criaturas. Hermanos, ¿será que tuvo que meter al arca un delfín? Hay gente que se burla y tiene en duda esto porque dices que no cabían tantos. Pues hermano, eso pasó hace como, 8.000 años casi atrás. Seguro que habían menos especies. La Biblia no habla de esa forma. La Biblia dice que hay una especie específica y que de esa especie específica sale una especie que tiene que ver con la anterior. Entonces había un perro antes y de ese perro salieron las distintas razas de perros que hay. Pero que hubiera un lagarto y que ahí salieron las distintas clases de gatos, eso es algo que es más imaginativo que burlarse de la existencia de Dios. Bien, entonces Dios salva a la humanidad y también a las criaturas que estaban dentro, porque Dios tuvo misericordia aún con la creación. Y así será cuando regrese, porque cuando regrese va a restaurar esa creación que cayó bajo maldición por culpa de nuestro pecado. Romanos 8, 18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Nosotros, la iglesia, ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente ¿de quién? De la creación. Es el aguardar la manifestación ¿de quiénes? De los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién fue? Dios. Cuando dijo, maldita será la tierra por tu causa. Pero es una sujeción de muerte, pero con esperanza, es decir, no va a ser así para siempre. 21. Por tanto, también la creación misma será ¿qué? Libertada de la esclavitud de corrupción ¿a qué? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y no solo ellos, sino que también nosotros mismos. Nosotros, ¿cierto? ¿Quién es nosotros? La iglesia. La iglesia. También gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Algo que todo hijo de Dios debería entender, o más bien es una característica que hace que uno esté plenísimamente convencido de que es salvo.
Y es el anhelo de ser rescatados de esta vida terrenal. Y que venga Cristo y nos liberte de esta situación. Solamente aquellos que sean espirituales pueden llegar a entender que como cristianos nuestro apego a las cosas materiales no existe, no es, o sea, para nosotros la felicidad no llega cuando tenemos el iPhone 7 o cuando tenemos el Toshiba yo no sé qué o la ropa de la marca yo no sé qué. Los cristianos no somos felices así. Así que si usted siente felicidad y encuentra su refugio en esas cosas, arrepiéntase. Porque alguien que ha nacido de nuevo no piensa de esa forma. Nosotros, tengamos mucho, tengamos poco, tengamos medio, nuestra mirada está en la ciudadanía celestial, de la que pronto estaremos en vivo y en directo allá. Y la creación también será testigo de eso. Porque la Escritura dice que habrán, ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a Hebreos 11:7. Hermanos, listo, la gracia de Dios salva a Noé. Bueno, queda clarísimo, como cristianos reformados, eso es algo que es las vocales. La gracia es las vocales del cristiano. Oye, ¿cuánto es 1 más 1? Esa es la gracia para el cristiano. Esta gracia se hace material cuando hemos recibido y ejecutado el don de la fe. Somos salvos por gracia, sí. Pero si usted no tiene fe, entonces la gracia no existió para con esa persona. Solamente aquellos a los cuales Dios ha tenido gracia son aquellos que tendrán fe. Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido, ¿por quién? Por Dios, acerca de cosas que ¿qué? Que aún no se veían. O sea, hermanos, los que vienen los jueves saben, subía un vapor de agua subterránea y regaba la creación. Pero antes no llovía de arriba hacia abajo. Entonces Noé se pone a predicar que va a haber una inundación que viene de arriba. Eso para la gente habrá sido una gran locura, ¿sí? Pero él lo creyó y fue obediente. ¿Por qué? Por la fe. Con temor preparó el arca en que su familia se salvaría. ¿Y qué más? Miren esa frase: y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero ¿de qué? De la justicia que viene por la fe. Si 1 Corintios dice que el mensaje del Evangelio es un olor de muerte, de putrefacción para aquellos que se pierden. Pero para aquellos que se salvan, el Evangelio es un aroma agradable, fragante, delicioso y hermoso. El mismo Evangelio tendrá dos efectos: o condena o salva, pero siempre trae un efecto. Y si usted cree, si usted tiene fe, si yo tengo fe, mi fe condena al mundo. ¿Por qué? Porque ellos han recibido el mismo Evangelio y no lo creyeron, pero yo sí. Usted sí, Noé también. Entonces, con esa fe condenó al mundo. En otras palabras, las gentes no tenían excusa de que no se les hubiera advertido, de que no se les hubiera predicado de arrepentimiento, de que no se les hubiera enseñado qué es la verdadera justicia, porque Noé sí lo hizo. ¿Por medio de qué? De la fe. De la fe. Entonces, hermanos, el arca salvó a Noé y a la familia porque tuvieron fe. De la misma forma, hermanos, usted y yo somos salvos en Cristo porque tenemos fe en Cristo. Es sola fe, sola fide en solus Christus, solo en Cristo. Romanos 5:9. Con mucha más razón, dice, habiendo sido ya justificados ¿en qué? En su sangre, por Cristo seremos salvos de la ira venidera.
Noé fue salvado por su fe en el arca de la ira que vino, y nosotros seremos salvos en Cristo, y lo somos ya en Cristo por la fe en Cristo. Amén. Versículo 1, un pasaje que todo cristiano debe sabérselo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos paz con Dios. Estamos allí en esa arca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Vamos a Génesis 6, 22. Dice: Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios le había mandado. Hermano, si Dios tiene gracia con usted, usted tiene fe. Y si usted tiene fe, usted es obediente. Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. ¿Fue salvo Noé por las obras? No, porque estas vinieron después de la fe. La fe es el sustento de todo, el cristianismo, de la salvación, no las obras. Las obras es el resultado que viene después. Noé obedeció todo. Dios le dice: harás una ventana. Noé la hizo. Una puerta. Noé la hizo. Calafate de todo. Imagínense, hermano, 150 metros de largo, 18 de alto. Calafateándola toda él con los hijos, solos. Y los demás pasando burlándose. De la misma forma, Cristo fue obediente con el Padre en todo. Juan 8:29 dice: yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Ustedes vean la tipología. Noé fue obediente en todo lo que el Padre le ordenó. Cristo es obediente en todo lo que el Padre le ordenó. La Escritura dice que la fe de Noé condenó al mundo. Hermano, en cambio, la fe de Cristo salva al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que tenga fe en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, la fe de Noé condenó al mundo. En cambio, el sacrificio de Cristo salva a aquellos que crean en Él. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. ¿Por qué? Pues ya está condenado por el pecado. Entonces lo envió para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz. Sí, no quisieron reconocer a Dios, siguieron casándose en yugo desigual, viviendo la vida en maldad, en violencia, etc. Entonces un montón que dijimos ahorita. Por eso aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces la fe de Noé condenó al mundo. El que tenga fe en Cristo es salvo. La fe de Noé nos salva, ¿cierto? En todo sentido. La fe de nosotros en Cristo nos salva también en todo sentido. Génesis 7, 18 dice: las aguas siguieron subiendo y creciendo en gran manera sobre la tierra, y el arca que flotaba sobre la superficie de las aguas. Hermanos, Noé, su familia y los animalitos iban segurísimos en esa arca. En vez de hundirse, entre más se llenaba la tierra de agua, ella iba flotando. Noé fue llevado con seguridad a través de la inundación. En cambio, ¿Cristo qué hizo, hermanos? Cristo se metió en la inundación, por así decirlo. Cristo atravesó el aluvión del sufrimiento. La marea de la destrucción vino sobre Noé y ellos fueron escondidos en el arca. En cambio, Cristo la recibió toda, como está en la profecía, el Salmo 42, 7, refiriéndose a Cristo Jesús, dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Esas son las palabras de Cristo, cuando en la cruz recibe todo, pues las referencias de las palabras de Cristo, cuando recibe todo el juicio de nuestro pecado. No es llevado seguro, Cristo lo sufre. Pues hermanos, Cristo recibió las olas del pecado de nosotros, y aunque murió, resucitó y salió victorioso. Y Romanos 8:37 dice que nosotros en Él somos más que vencedores, por la resurrección y la fe en Él. Noé fue llevado seguro en el arca,
La iglesia llevaba segura y más que vencedora. Noé más que vencedor, condenó a todo el mundo. Nosotros también más que vencedores, nuestra fe también está abierta para que las personas crean, pero la escritura dice en Tesalonicenses 2 que la fe no es de todo el mundo. Hermanos, ¿quiénes fueron salvados? 7:23 de Génesis. Así fue destruido ¿qué? Todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. ¿Desde quién? Desde el ser humano hasta la bestia. Los reptiles y las aves del cielo fueron borrados de la tierra. Solamente quedó Noé y los que con él estaban. Solo aquellos hermanos que estaban en el arca fueron salvos. De la misma forma, solo aquellos que hacen parte del cuerpo de Cristo, solo aquellos que son parte de la iglesia de Cristo, solamente ellos son salvos. Primera Tesalonicenses 1:10. Nosotros esperamos de los cielos a su Hijo, al cual Dios resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra. ¿Quiénes somos nosotros? 1:1, como dicen Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Entonces, cuando Pablo está hablando de nosotros, ¿quiénes? La iglesia. ¿Y la iglesia qué? Esperamos a su Hijo, y su Hijo nos va a librar de la ira venidera. Los que iban en el arca fueron salvos de la ira que vino por medio de agua. Los de la iglesia somos salvos de la ira que viene en fuego cuando Cristo regrese. Génesis 8:18. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y luego dice todos los animales. Bueno, Noé sale del arca como si fuera la cabeza de una nueva creación. Todas las descendencias que hubo con Adán, las más de miles de hijos que tuvieron, las 10 generaciones primeras, todo eso se acabó. Y queda Noé, y es como si hubiera sido un empezar de nuevo, un borrón y cuenta nueva. Es como si Noé fuera otro Adán. Hermanos, sale Noé como cabeza de toda la creación. Nosotros venimos de él en sangre, somos descendientes todos de Noé. De la misma forma y mucho más lleno de gloria, Cristo salió de la tumba, cabeza de la nueva creación y el Señor de una nueva familia. Cristo sale de la tumba glorificado por el Padre y Señor de su pueblo. 1 Corintios 15:20. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. 22. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Con su resurrección, Cristo es el Señor de señores, reina a la diestra de Dios Padre, y desde allí somete las naciones, todo le rinde adoración. Y aquellos que no se sujeten a su imperio tendrán que hacerlo de rodillas desde el infierno. Pero Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores ya. ¿Qué pasaría si Noé hubiera intercedido por la gente? Eso es una suposición romántica. Pero digamos, ¿qué hubiera pasado? Pues hermanos, primero el decreto ya se había dicho, punto. Segundo, de una u otra forma él lo hizo porque estaba predicando. Pero la escritura trae ese tema. Ezequiel 14, y Dios nombra como a sus favoritos. En Ezequiel 14:14, si estuvieran en medio de la ciudad estos 3 hombres, ¿quiénes? Noé, Daniel y Job. Solo ellos por su justicia librarían sus propias almas, dice el Señor. En otras palabras, si Noé hubiera intercedido, la intercesión de Noé no es suficiente para apaciguar la ira de Dios. En cambio, hermanos, Cristo está sentado a la diestra de Dios intercediendo por la iglesia. ¿Y quién nos podrá condenar? Nadie. En Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está ¿en dónde? A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, seguro que hay más tipologías, pero esta es como un resumen de todas las que puedan llegar a ver. Si no se inundó el arca, hermano, de Dios con Noé, menos esta arca del Hijo de Dios, dada por el Padre y ungido con el Espíritu Santo.